Bienvenido a mi canal de Mr. Cosmo y hoy vamos a ver un tema de gran importancia, ¿no? Uno de los capítulos del siguiente libro. Este libro es de la institución educativa privada Aduni School, que está ubicado en Pucallpa. Es del curso primero de secundaria y el curso específicamente álgebra. No vamos a ver un tema específico, el cual me envió este libro diciéndome: profesor, no sé si me podrías ayudar en el solucionario de este libro. Y yo evidentemente acepté el veto, ¿no? Por lo tanto, hoy vamos a ver algunos temas. Este libro consta de 28 capítulos, como podemos ver aquí. Vamos a ver algunos temas especiales: productos notables, factorización, intervalos, función lineal. Ese sería el último tema, ¿no?, que vamos a ver. Hoy, como es el primer tema, el primer video sería lenguaje numérico y algebraico, ¿no? A medida que pasen las semanas voy a ir subiendo los siguientes solucionarios de este libro. Por lo tanto, sin dar mucha vuelta, vamos directo al grano. Entonces, ¿qué me dice acá, no? Hoy vamos a ver lenguaje numérico y algebraico. En sí, ¿qué es un lenguaje numérico? Un lenguaje numérico es cuando nosotros hablamos de números. Por ejemplo, el doble de 10. Si nosotros reemplazamos el doble de 10, es lo mismo que decir 2 por 10 y ese es igual a 20. Entonces, solo hablamos de puro número, ¿no? La edad de Juana, por ejemplo, si Juana tiene 10 años, su hija tiene la mitad de Juana, entonces sería simplemente 5. Eso sería un lenguaje numérico, no solamente hablamos de números. Y un lenguaje algebraico simplemente hablaríamos de variables, ¿no? Por ejemplo, el doble de un número. Ese número yo desconozco, por lo tanto sería x. Yo colocaría x en la variable más conocida en álgebra, ¿no? Entonces sería 2x. Yo te digo la mitad de un número sería x medios. El quíntuplo de un número sería 5x. Un número desconocido dividido entre 2 sería x entre 2. Y así sucesivamente, ¿no? Mi idea en este video no es mostrarte toda la teoría, ¿no? En este video simplemente hace un pequeño resumen ahí con lo que nos muestra el libro para nosotros poder resolver nuestros problemas. Sin embargo, acá tenemos, ¿no? Es el lenguaje numérico. Es el lenguaje numérico que se usa en operaciones aritméticas en las que solo intervienen números, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí dice: la edad de Daniela es 10 años. Su hermana tiene el doble. ¿Cuántos años tiene su hermana? Evidentemente, si Daniela tiene 10 años, la hermana tiene el doble, entonces Daniela tendría 2 por 10. Y eso nos da 20 años. Estamos hablando de un lenguaje numérico, evidentemente, porque solo hablamos de números, nada de variables. En el siguiente caso vemos un lenguaje algebraico, en el cual nos dice: el lenguaje algebraico utiliza letras combinadas con números y signos, ¿no? Por lo tanto, podemos ver aquí un ejemplo. Dice: si no se sabe la edad de Daniela llamado X, o sea, no sabemos la edad de Daniela, por lo tanto, lo podemos colocar X. Y su hermana tendrá el doble. Entonces significa que si su hermana tendrá el doble, la hermana sería 2x. Y eso es igual a 2x, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos que nos muestran acá un lenguaje numérico. Por ejemplo, aquí dice: Ana tiene 4 veces 4 euros y su abuela le da 2 billetes de 10. Si se dan cuenta, ahí analizamos un poco. Dice, ¿no? Ana tiene 4 euros. Entonces, para las personas que se encuentran en Perú o otro lado, es lo mismo que sí en su moneda nacional, ¿no? Acá tenemos 4, ¿no? 4. Luego dice más: su abuela le da 2 billetes de 10. Sería 10 más 10, sería 20, ¿no? En ese caso es 2 por 10. Si sumamos eso, nos daría 24, ¿no? Esta palabra y que vemos aquí, esa palabra y, normalmente cuando nosotros planteamos ecuaciones significa más. No siempre, pero en la mayoría de casos sí. Ya. Por ejemplo, el siguiente ejemplo dice: la edad de Pedro es la mitad de la de su hermana. María tiene 10 años. Evidentemente, porque miren, dice, la edad de Pedro es la mitad de la de su hermana, María, que tiene 10 años, ¿no? Entonces, es lo mismo que si 10 entre 2 y eso nos daría 5 años. Listo, tal como nos muestra el problema. Luego tenemos, acá dice: ¿cuántas bolsas hay en el suelo de la habitación? Evidentemente, contamos cuántos cuadritos hacia arriba, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces 6.
10. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si nosotros multiplicamos esto, en total nos daría ¿cuánto? 60, ¿no? Es lo mismo que determinar el área, ¿no? Entonces, y así acabamos pasando a un lenguaje algebraico. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 ejemplos, en el cual yo solamente voy a mencionar uno. Por ejemplo, dice, la edad de Pedro es la mitad de la edad de su hermana María. Nosotros, en primer lugar, no sabemos cuánto tiene María. Entonces, al no saber cuánto tiene María, nosotros podemos colocar la variable que nosotros deseemos. El más usado es X, pero si tú quieres, puedes colocar Y, Z, M, E, lo que más te convenga. En este caso colocamos X, ¿no? En este caso, ¿esto cómo sería expresión? La edad de Pedro es la mitad. Dice, no sabemos cuánto tiene su hermana, ¿no? La mitad, ¿no? Entre 2. La mitad significa dividir entre 2, ¿no? Si digo la tercera parte, entre 3. La octava parte, entre 8. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en el siguiente ejemplo, dice, ¿cuál será el perímetro de este rectángulo? El perímetro de un rectángulo simplemente es el doble, no sé si se acuerdan ustedes, como buenos estudiantes que llevaron un curso de geometría, para simplicidad es doble de ¿quién? De la base mayor más la base menor, ¿no? Eso sería ¿qué? El perímetro. Ahí tenemos el perímetro. Justamente acá tenemos, ¿no? Porque si nosotros distribuimos eso de ahí, si nosotros hacemos una distribución, evidentemente vamos a cargar 2b, sería 2 por b, ahí tenemos 2b, más 2 por 6, 12. Y ese sería el perímetro, ¿no? ¿Y cuál sería nuestra variable en este caso? La base, ¿no? Ahí tenemos b, ¿no? Una variable. Después de eso tenemos algunas sentencias en las cuales nosotros tenemos un texto y nosotros tenemos que pasar a un lenguaje algebraico. Por ejemplo, un lenguaje usual. Su edad hace 3 años, su edad. Desconozco la edad, ¿no? Como yo no sé la edad, yo voy a colocar X. Hace 3 años, esa palabra hace me hace ver al pasado. Entonces sería X menos 3. El siguiente ejemplo me dice, su edad dentro de 6 años. Dentro me hace ver el futuro. En un futuro, evidentemente, por ejemplo, hoy tengo yo 10 años. Dentro de 6 años, yo tendré ¿cuánto? 16. Entonces, simplemente siempre se coloca más. Dentro prácticamente sería como que suma, ¿no? Acá, por ejemplo, el siguiente ejemplo dice el cuádruplo de su edad. Imaginemos que su edad desconozco, yo no sé de quién está hablando, es X. El cuádruplo significa 4 veces tu edad. La edad de esa persona, tu edad que yo desconozco, ¿no? Sería 4X. Cuádruplo significa 4. Si yo te digo el triple, sería 3. Si yo te digo el quíntuplo, sería 5. Y así sucesivamente, ¿no? El siguiente ejemplo nos dice la tercera parte de su edad. La tercera parte. Tercera parte, yo escucho la palabra tercera, se me viene a la cabeza 3. Tercera parte, parte significa de fracción prácticamente. Entonces sería X sobre 3. Si yo digo la cuarta parte, X sobre 4. Si yo digo la quinta parte, X sobre 5, ¿no? Esto se usa mucho en fracciones cuando nosotros hablamos de tortas, de divisiones, ¿no? No sé si han escuchado a su mamá decirle, ¿no? Ya, parte la torta en 10. Si tú partes 10 partes iguales, lo parte sería, cada fracción tocaría X sobre 10, ¿no? Ese es un lenguaje usual y un lenguaje algebraico. ¿Por qué algebraico? Porque usamos una variable, ¿no? En este caso la variable es X. En este caso tenemos un lenguaje numérico. Por ejemplo acá, 4 aumentado en 6 es 10. 4, sabemos que es 4, ¿no? Aumentado, la palabra aumentado siempre es de más, ¿no? Es como que tú tuvieras ahí, tengo 2 pelotas, me han aumentado una pelota más, entonces ahora tengo 3. ¿Cuánto ya aumenta? Una pelota, o sea, le sumamos una pelota. Es un ejemplo. En este caso tenemos 4 aumentado en 6, o sea, 4 más 6 es 10. La palabra es, recuerden que la palabra es siempre, casi siempre va a simbolizar igual. Entonces, acá sí te voy a tomar algunas notas que ustedes necesitan saber. Por ejemplo, la palabra y usualmente es más. La palabra de usualmente es por. La palabra es. Esto es igual. La palabra exceso muchas veces van a encontrar por ahí en los problemas. Eso significa resta, ¿no?
una de las palabras exceso. No existen muchísimos más porque también es resta, le quitó, le quitaron. Cualquier palabra que te indique que perdió algo, ese es restar, ¿no? Algunos se preguntarán, ¿y cómo expreso la división? Bueno, la división algunas veces van a encontrar con esta letra, ¿no? La palabra por, esta es división. Pero en este caso solamente esa palabra por mayormente se aplica cuando estamos hablando de porcentajes, ¿no? Pero siempre ustedes le van a, por ejemplo, la tercera parte me indica, tercera parte es como que una parte, se la has quitado, no es una división. Simplemente cuando una parte, algo, ¿no? Es el que me indicaría que estamos hablando de una división. Ya. En este caso, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuadrada, escribimos la raíz cuadrada justamente aquí está, de 25. Ahí está 25 adentro, ¿no? Es, la palabra es, siempre como acá colocamos, era igual, 5. Abajo tenemos ya, la tercera parte de 21 es 7. La tercera parte, ¿no? Es de 21. Tercera parte me viene en 3, es como que partir algo entre 3. En este caso me dijo, parte 21 entre 3. ¿Cuánto me da? 7. Justamente acá tenemos el problema, ¿no? Si se dan cuenta, en un lenguaje numérico solo hablamos de números. Números. Y en un lenguaje algebraico hablamos de números y variables. Esa es la diferencia entre ambos, ¿ya? Ahora sí, comencemos con los problemas. Dale con los problemas. El problema número 1, ¿qué nos dice el problema número 1? El problema número 1 prácticamente me dice, vamos a ahí un poco grande para que todos lo puedan ver. Listo. El problema número 1 me dice, el sextuplo de 12 es 72. El sextuplo. Si yo pienso un poco y digo, el sextuplo viene de 6. Ok, 6. Entonces supongo que acá 6. Como en este caso todo está en paréntesis, colocamos paréntesis. Con ese paréntesis también es como que multiplicación. La palabra de él, yo les mencioné que era multiplicación. Es como que yo coloco un paréntesis simplemente para también decir que estamos hablando de multiplicación. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, el sextuplo de 12, dice, ¿no? De 12, escribimos 12. La palabra es, ¿qué significaba? Significa igual. Igual, 72. Si observamos la pregunta, ¿y cuál sería la clave? La clave sería la B, ¿no? De besito. Ya tenemos ahí la clave. La clave es la B. En la pregunta número 2, ¿qué nos dice? 48 dividido entre 3 es 16. 48. Entonces anotamos 48. Dividido, dice, dividido significa división entre 3 es 16. La palabra es, ya la había mencionado, que representa igual. Tenemos 16. ¿Listo? Si observamos nuestras respuestas, ahí tenemos, ¿cuál sería la clave? La clave sería la B, ¿no, chicos? Perfecto, la B. Ya tenemos la B. Por ejemplo, en la pregunta número 3, me dice, 20 decenas de millar disminuido en 6 decenas es 90 y 940. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer, chicos? En este caso, vamos a resolver de una manera como nos enseñábamos en primaria, más o menos. Yo ya estoy viendo un error en las respuestas. Sin embargo, ustedes van a identificar al final. Ya que nosotros resolvamos todo esto, van a poder visualizar en qué falló el planteamiento del problema o la respuesta. Listo. Dice 20 decenas de millar, ¿no? De manera... podemos hablar... vamos acá, ¿cómo se completa? Vamos a completar una tabla. Simplemente para nosotros poder visualizar, ¿no? Y sería, vamos acá, vamos a completar. Sería unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, y así sucesivamente sigue, ¿no? Hasta unidad de millón, y decena de millón, centena de millón. En este caso me dice 20 decenas de millar. Decenas de millar. Acá está millar. 20. Listo. Decenas de millar disminuido. La palabra disminuido vendría de ser de resta, ¿no? Entonces yo, si tengo espacio vacío, ¿qué completo?
completo de ceros. Prácticamente este es el primer número, ¿no? Me dice 20 es en decenas de millar. Decenas de millar disminuido. Ahora, si la palabra disminuido, vamos a colocarle menos. ¿Ya? En 6 decenas. Dice 6 decenas. ¿Dónde está decenas? Unidad, decenas. Ahí tenemos 6 decenas. Listo. Y si está en blanco, completamos con un cerito, ¿no? Completamos siempre al lado derecho, no al lado izquierdo, ¿no? Listo. A ver, la palabra es igual, entonces simplemente acá nosotros haríamos una resta, ¿no? A ver, ¿cuánto sería eso? Sería 0, acá sería 4, acá sería 9, 9, y 20 sería... Ahí está, ¿no? Justamente tenemos eso, ¿no? Eso sería la respuesta, ¿no? A ver, si leemos la pregunta, ¿cuál sería? A ver, dice, es 199.940. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La respuesta sería, entre comillas, ¿cuál? La C, ¿no? Pero algo, ¿qué cosa debemos corregir en la C para que tenga sentido, chicos? Acá vemos 60 y ahí veo un 6. Entonces, evidentemente acá el libro tiene un error. Acá debería ser 60. Ahora sí tendría sentido, ¿no? En este caso, ese 6 debería ser reemplazado por ¿qué número? Por 60, para que tenga sentido, chicos. Listo. Ahora sí, vamos con la pregunta número 4. ¿Qué nos dice en la pregunta número 4, no? Dice, 3 millones aumentados en 2 centenas de millar son 3.200.000. Nosotros lo podemos hacer de manera directa. Dice, 3 millones, 1 millón, ¿cuántos ceros tiene? Pero para que ustedes aprendan un poco ahí qué estamos usando, vamos a usar la misma tablita que estamos usando aquí. ¿Ya? Vamos. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón, millón, millón y centena de millón. Millón. ¿Ya? En este caso vamos a resolver. Me dice el problema, ¿no? Decía que teníamos 3 millones. 3 millones. ¿Dónde nos encontramos millones? 3 millones. Evidentemente está aquí, ¿no? 3 millones. Vamos a completar con 0 esto, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? 3 millones. ¿Un millón cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 3 millones tendría 3 con 6 ceros. Luego, el problema luego nos dice aumentados. La palabra aumentado significa más, ¿ya? Tenemos que colocar más. 2 centenas de millar. 2 centenas de millar, ¿ya? 2 centenas de millar. Aumentado significa más. 2 centenas de millar. Recuerda que acá está centena de millar. Y simplemente completamos con 0 el resto. Ahora sí, sumamos. Si sumamos eso, ¿cuánto nos quedaría? Sería 0 más 0. 0, 0, 0. Como algunas notas, ¿no? De algunos estudiantes que les gusta esa nota, ¿no? 0. Bueno, yo también decía que me gustaba antes, pero ahora ya puedo mencionar que no. Acá tengo 2 y finalmente tengo 3, ¿no? Esa sería la respuesta. Ahora tenemos que leer, ¿no? ¿Cómo se lee eso? 3.200.000, ¿no? Una forma de leer. A ver, si encontramos la respuesta, ¿no? En este caso solamente me dio los números, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? La palabra, la D, ¿no? La D, dedito. Para todas las personas ahí. Con el dedito, ahí está. Listo. Ya tenemos resuelto la 4. Ahora está. Vamos con la 5. 5, ¿no? Ya estamos en un nivel intermedio. Estamos subiendo de nivel. Estamos subiendo de ki. ¿Qué nos dice el nivel 5? Dice, completa los siguientes espacios en blanco, ¿no? Ya que nos dan hay unas preposiciones, unos textos, y nosotros debemos expresar ¿en qué? En el lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces, la diferencia del doble de X y Y. Ok, ¿cómo yo expreso esto de acá? Este texto a un lenguaje algebraico. Mira,
La palabra diferencia, en primer lugar, vendría a ser de menos. La palabra diferencia siempre viene de menos diferencia. Del doble de x, 2x. Ya me dijo ahí doble de x. Pero ¿con quién? ¿Con quién va a ser esa diferencia? Y, ¿no? Menos y. Ya tengo eso de ahí. Vamos con la siguiente. La suma de los cubos de P y Q. ¿Cómo se expresa un cubo? Un cubo me representaría 3. Es un exponente de grado 3. Eso representa un cubo. Una función cúbica es una variable elevado a la 3. Eso representaría un cubo, ¿no? En este caso dice la suma. Suma vendría a ser de suma, ¿no? Ya sabemos que eso es una suma. Ya tenemos que eso es una suma. ¿De quiénes? De P y Q. Ya, vamos acá. P y Q. Pero no me dice la suma de P y Q. Me dice la suma de los cubos. ¿Cubos de quién? De P y Q. Entonces vamos a ver esto acá. A la 3. A la 3. Cada uno a la 3. Y sería P al cubo más Q al cubo. En la pregunta 7 nos dice 10 más la mitad de lo que tienes. 10 más la mitad de lo que tienes. Yo no sé cuánto tienes ahorita en tu bolsillo. Yo no sé cuánto tiene tu papá. Yo no sé nada de eso. Como yo no sé cómo lo represento, X, ¿no? Pero yo quiero más la mitad, ¿no? Ahí está. La mitad es entre 2. Si yo te digo 10 más la tercera parte de lo que tienes, sería 10 más X sobre 3. Si yo te digo 10 más la quinta parte de lo que tienes, sería 10 más X sobre 5. Ya, terminando, vamos con la 8. Antes de llegar al nivel avanzado, al nivel de los dioses. Vamos a ir con la 8. La raíz cúbica de S aumentado en 6. Raíz cúbica. Cúbica, si te viene en tu cabeza, acá hablamos de cubo. Cada vez que ustedes escuchan hablar de cubos, estamos hablando de 3 lados. O 3, un 3 está ahí. Un 3 ahí. Ya sea exponente, cúbica. En este caso, raíz cúbica de S aumentado en 6. Entonces, lo primero que sabemos es, dice S. Me está pidiendo acá. Ya, vamos acá. En este caso me está pidiendo S aumentado en 6, ¿no? Pero no me está pidiendo un número aumentado en 6. Me está diciendo la raíz cúbica. ¿De quién? De ese número. Entonces sería, S es una raíz cuadrada. ¿Por qué? Implícitamente acá hay un 2. Pero cúbica acá va un 3. Si te digo raíz cuarta, va un 4. Si te digo raíz quinta, ahí en lugar de ese 3 sería 5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver si con el nivel avanzado. ¿Qué es el nivel avanzado? Dice, exprese en lenguaje usual de 2 formas, ¿no? Yo voy a expresar solo de una sola forma y tú vas a expresar, buscas otra manera de expresarlo, ¿no? En este caso me está diciendo exprese de 2 formas. Ok. 5p al cubo. ¿Cómo yo podría expresar en lenguaje así en textual, en texto? Sería el quíntuplo de un número elevado al cubo, ¿no? Ese número en este caso sería p, ¿no? Es una manera de expresar. Otra manera de expresar sería el quíntuplo de p elevado al cubo. Podemos colocar así. O el quíntuplo de un número elevado al cubo. Cualquiera de los dos. Otro sería 5 veces multiplicado por p elevado al cubo. Otra manera. Existen muchas maneras de las cuales ustedes pueden expresar y obtener la misma expresión. En este caso voy a colocar el quíntuplo. Quíntuplo. El quíntuplo de un número elevado al cubo. Una manera, ¿no? En este caso ese número sería mi p, ¿no? En este caso ahí tenemos a la 10, me dicen 2x más 1 más 2x más 2, ¿no? Esto es una manera de transmisión, esto resolvemos, esto es lo mismo que hicimos. 4x más 3, ¿no? Entonces podemos crear el cuádruplo de un número aumentado en 3. O podemos decir el doble de un número más 1 aumentado con su consecutivo. El consecutivo sería más 1, entonces ahí justamente tenemos ahí.
Entonces yo voy a colocar eso de ahí. Voy a colocar el doble de un número aumentado en 1, aumentado en 1, coma, el doble de un número aumentado en 1, coma, aumentado en 1, coma, más, colocamos más su consecutivo. Consecutivo. Ya está, ¿no? Estamos hablando de este número, ¿no? Es el doble de un número aumentado en 1 más su consecutivo. ¿Su consecutivo de quién? De 2x más 1, ¿no? Vamos con la 11. La 11 sería prácticamente, dice, 1/3 más x sobre 2. Prácticamente sería 1/3 más la mitad de un número, ¿no? Entonces pueden colocar simplemente acá así. 1/3. O la tercera parte. Eso es mejor, creo yo. Vamos ahí. La tercera parte. La tercera parte. Tercera parte. Más la mitad de un número. Y listo. Esa es una manera, ¿no? Existen muchas maneras de las cuales ustedes pueden expresar. Ahí tenemos la pregunta 12. Nos dice, la suma del doble de un número más su consecutivo. Entonces, primero en este caso estamos hablando de qué número. Un número que nosotros desconocemos sería x. Entonces, la suma del doble de un número. Entonces sería 2x, porque estamos hablando de ese número. Más, la palabra más, con tilde, su consecutivo. ¿Consecutivo de 2x o de x? Sería de x, ¿no? En este caso sería x más 1. Ahí está. Eso sería el planteamiento de eso, ¿no? El doble de un número más su consecutivo. En la 13 tenemos la diferencia del quíntuplo de un número y su tercera parte. La diferencia del quíntuplo de un número. Dice, diferencia viene del quíntuplo de un número. Quíntuplo viene de 5x. Se ha multiplicado 5 por x, ¿no? 5 veces x, quíntuplo. Y su tercera parte. Entonces, diferencia significa menos. Y su tercera parte sería x sobre 3. X sobre 3. En la 14 nos dice, la sexta parte de un número menos su décima parte. La sexta parte significa x entre 6. ¿Con quién? Menos, dice con la décima parte. Listo. 10. En la 15 nos dice, el doble de un número se suman, su consecutivo se obtiene 41. El doble de un número, desconocemos ese número, se suman, dice. Se suman su consecutivo. ¿El consecutivo de quién? De ese número. Ese número que era x más 1, ese es su consecutivo. Dice, se obtiene 41. Este es igual a 41, ¿no? No te dice resolver, simplemente te dice plantear, ¿no? El doble de un número menos su quinta parte, ¿no? O sea, hablamos de un número que va a ser x. Entonces, en este caso sería el doble de un número menos su quinta parte. X sobre 5. Ya tenemos ahí. Finalmente, acá en la pregunta número 17 dice, la edad de Juan es la tercia, sería la tercera parte de la edad de su hermana Rosa, que tiene 21 años. Entonces podemos colocar acá, Juan, dice que tiene su hermana Rosa, la tercera parte. Entonces nosotros podemos calcular cuánto tiene Juan. Rosa dice que tiene 21 entre 3 y eso nos da 7, ¿no? Finalmente, ¿cuánto tiene Juan? Juan tiene 7 años. Pues es un nene. Está ahí en primero o en segundo de primaria probablemente. 7 añitos, ¿no?
¿Tenemos más problemas? No, ya no tenemos más problemas. Hemos acabado. Finalmente vamos a pasar a la autoevaluación. En la autoevaluación, ¿qué nos dice? ¿No? Nos dan también una serie de problemas en los cuales nosotros debemos resolver. En el problema número 1 nos dice, el cuádruplo de 20 es 80. La palabra es, ustedes ya saben, es igual, ¿no? El cuádruplo viene de 4. Entonces sería el cuádruplo de un número, el cuádruplo de 20, ¿no? En este caso ese número es 20, ¿no? Es 80. ¿Cuál sería la clave? Vamos, sería besito, obviamente besito. La clave es la B, ¿no? La pregunta número 2, ¿qué nos dice? 72 dividido entre 3 es 24, ¿no? Nos dice 72 dividido, así se expresa la expresión de división, entre 3, ¿y eso cuánto dice que nos da? Nos da 24. ¿Cuál sería la clave? Sería la D, ¿no? Creo que sería la A, ¿no? Ahí tenemos la A. Listo, la clave es la A. Aquí lo vamos a hacer de manera más directa. Yo les recomiendo siempre hagan su tablita mientras están aprendiendo. Si ustedes ya dominan hacer unidad, decena, centena, unidad de millón, centena de millón, todo lo que ustedes, ese tema que acá no lo estoy tocando a fondo. Ya en otro video probablemente voy a tocar ese tema, ¿no? En este caso mi meta simplemente es resolver los ejercicios, ¿no? Si hasta aquí te está gustando lo que estoy realizando, este contenido, este video, te invito a que le des un like y a suscribirte, ¿no? Recuerda que para ti un like no es mucho, para mí significa bastante, ¿no? Para poder verse más contenido. Y si tienes algunas dudas o quieres que resuelva también algún libro así como este alumno como me lo pidió, abajo del video voy a dejar el link de un grupo de WhatsApp en el cual ustedes se podrán unir, libremente podrán comentar, ¿no? Y enviar los archivos o las tareas, algo que ustedes tengan duda, ¿no? Y yo amablemente les voy a ayudar. Vamos con la pregunta número 3. Es 10 centenas disminuido en 4 decenas es 9 centenas y 6 decenas. Volé. Leer así a veces me hace volar, ¿no? Evidentemente a muchas personas les va a pasar. Parece ahí una trabalengua, parece. 10 centenas, ya, 10 centenas, hablamos 10 centenas, unidad de decena, centena. 10 centenas disminuido en 4 decenas. Disminuido en 4 decenas, ¿no? Entonces vamos a resolver aquí. A ver si nos alcanza espacio. Esta pregunta vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Dice 10 centenas. Ok, 10 centenas, acá, ¿no? 10 centenas. ¿Y completamos con qué? Con ceros. Disminuido, menos. En 4 decenas. Disminuido en 4 decenas. Recuerda que decena está acá. A esa altura colocas 4 y completamos con 0, ¿no? 4 decenas la palabra es igual. O sea, tenemos que hacer, sería 0, 6 y 9, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Simplemente ahora vamos a buscar cuál de ellos sería, ¿no? Nuestra respuesta. Evidentemente, ¿cuál sería? La casita, ¿no? Ahí tenemos la casita. Cálido la casita. Listo, la 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? La 4 nos dice 10 millones aumentados en 3 centenas de millar son 10 millones 300. Este es simple, yo creo que podemos hacerlo directamente. Vamos acá. Dice 10 millones. 10 millones. Recuerda que un millón tiene 6 ceros. 10 serían 10 con 6 ceros. Primero buscamos la clave. Será la D. Este es 10.000. Será la C. Este es 100.000. Recuerda que 1000 tiene 3 ceros. Ahí está 3 ceros y acá está 100.000. Acá tenemos 1, 2, 3, 6 ceros. Allá, 6 ceros. Acá tenemos 10, sería 10 millones. Acá tenemos 10 millones. Ok. Entonces ya tenemos la clave. O es la A o es la B. Entonces tenemos 10 millones. Pero, entonces sería, ya, uno de estos es ya. Aumentado significa más. La palabra aumentado significa más. En 3 centenas de millar.
3 centenas de millar. Son 10.300.000. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos ahí como practicando, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a sacar esto de ahí. Vamos ahí. Sería unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar y millón, ¿ya? Así. Como hablamos solamente de millón, entonces puedo colocar unidad de millón, ¿ya? Unidad de millón. Listo. Hay decena de millón, centena de millón, ¿no? Y ustedes así sucesivamente, ¿no? Yo sé que ustedes son unos cracks, entonces vamos a colocar directamente. Dice 10 millones. Colocamos 10 y completamos de ceritos, ¿no? 3. Listo, ya completamos de cerito, ¿no? Y eso es lo que justamente nos da la A o la B. Aumentado significa más. Listo. En 3 centenas de millar. ¿Dónde está centena de millar? Centena de millar está acá en esa altura. 3 centenas de millar. Entonces simplemente voy a colocar completar de ceritos. Ahora sí. Vamos a sumar eso de ahí. Lo más difícil. 0 más 0. 0. 0 más 0. 0. 0. 0. 0. 3. 10. ¿Y adivinen cuál es la clave? La clave sería la A, ¿no? La A. Evidentemente es la A. Demostrado. En la pregunta número 5 dice, expresa en lenguaje algebraico si se sabe que y representa un número. Y representa un número, ¿no? Ya, ok. Nosotros vamos a representar un número que desconocemos, X, ¿ya? Por lo tanto, dice, la suma de un número impar más consecutivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los números impares? Vamos a desarrollar acá, ya, como tomando un poco más de tiempo. Yo lo haría directamente, pero como ustedes estamos iniciando y estamos calentando, vamos a tomar los números consecutivos que consecutivo dice, se sabe que la suma de un número impar más consecutivo. Impar. ¿Cuáles son los impares, no? Tenemos 1, otro impar tenemos el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente al infinito y el más allá. Ya, ¿cómo nosotros vamos a empezar de algo? Una fórmula tenemos que buscar para nosotros reemplazar y encontrar eso de ahí, ¿no? Entonces, un número impar siempre se representa de esta manera. 2n. 2n serían los números pares más 1. Ponte que n valga 0. Si n vale 0, nos da 1. Si n vale 1, nos da 2. No, nos da 3. Porque sería 2 por 1 más 1, 3. Si n vale 2, sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Si n vale 3, sería 2 por 3, 6 más 1, 7, ¿no? Ya tenemos que los números impares se escriben 2n más 1. ¿Cuál crees que sea el siguiente consecutivo? ¿Será 2n más 2? A ver, si yo reemplazo, imagina que sería más 2, porque el consecutivo de eso sería el siguiente número, ¿no? Si nosotros reemplazamos 1, sería 2 por 1, 2, más 2, 4. Evidentemente no está, ¿no? Dos números consecutivos, por ejemplo, el 5 es el primer número y el siguiente, ¿cuál sería? El 7. Si se dan cuenta, ¿qué cosa crees que están ahí? A ver, ¿en cuánto se diferencian? En 2, ¿no? Pero 2n más 2 no puede ser. Entonces, para poder resolver ese problema, ese problemita, el siguiente sería este. Lo sumo más, obviamente lo voy a sumar más 2. Sería 2n más 1. Pero siempre la diferencia de en cuánto es en 2, ¿no? Entonces coloco más 2. ¿Y eso qué me daría? 2n más 3. Ahí está. Demostrado. Ahí tenemos el problema. Entonces, justamente acá vamos a colocar la suma de, yo puedo colocar x en lugar de n, evidentemente, más 1. El siguiente, ¿cuál sería? 2x más ¿cuánto? Más 3. Dos números consecutivos impares. La diferencia del cuádruplo de un número y su doble, dice, ¿no?
el cuádruplo de un número. Yo conozco ese número para mí es X. Así como X. El cuádruplo sería 4X. Disminuido, la diferencia es menos. ¿Con quién dice? ¿Con quién va a ser menos? Con el doble del número. Ese mismo número sería 2X. Listo. 4X menos 2X. En la C nos dice la quinta parte de un número más su tercera parte. La quinta parte es como que sería X sobre 5. ¿Con quién voy a quitar? Con la quinta parte de un número más, en este caso es más, su tercera parte. Entonces sería X sobre 5 más su tercera parte. ¿No? Eso me dice acá. Listo. Y terminamos nuestra autoevaluación. Creo que nos merecemos un 20, chicos. Un 20. Ahora sí vamos con la tarea para la casa, chicos. A ver, si ya no hacen su tarea en casa, simplemente ven el video. Le dan su like, chicos. Su like. Si no hay like, no hay tarea. Ya, chicos, necesito más likes. Eso me ayuda bastante a mí, ¿no? Para poder seguir desarrollando y ayudarles a ustedes a seguir aprendiendo. Bueno, vamos con la tarea. ¿Qué nos dice la tarea? Dice, complete los siguientes espacios en blanco. Nos dice un lenguaje usual y un lenguaje algebraico. En este caso, el lenguaje usual se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan desarrollar. O yo lo voy a hacer, mejor dicho, lo voy a hacer y ustedes van a buscar otra manera de hacerlo, ¿no? Como modo de practicando. Dice, vamos con la tarea. La diferencia de X y Y. La diferencia que se viene en cabecita, menos. Entonces sería, diferencia entre quiénes. Tengo X y Y, ¿no? Ahí está, menos. La palabra diferencia viene de menos. Luego me dice la suma de los cuadrados de m y n. Cuadrado, en mi cabeza viene un cuadrado, son dos lados. Si tiene dos lados, el base por altura, si tengo el mismo área de un cuadrado, acá es igual L al cuadrado. Entonces, cuadrado viene simplemente porque es un 2, ¿no? Entonces sería suma, dice, acá hay un más, suma. ¿De quién es? De m y n, pero al cuadrado, dice, ¿no? Acá está 2, 2. La suma de los cuadrados, ¿no? 6 más la mitad de lo que tienes. Yo no sé cuánto tienes, ¿no? Puede que tengas un sol, dos soles, 3, 4, 5, $1, $5. Independiente de lo que tengas, yo no lo sé. Entonces, como yo no sé, voy a colocar X a lo que tú tienes, ¿no? Entonces, 6 más la mitad de lo que tienes. 6 sí conozco, es más la mitad de lo que tienes. Yo no sé cuánto tienes. Listo, ya está. La 4 me dice, la raíz cúbica de X aumentado en 3, ¿no? Raíz cúbica de X cúbica viene de 3 cúbica, raíz cúbica. Si hablaran de raíz, eso sería, ¿no? Cúbica acá, ¿no? Eso van, prácticamente, eso es diferencia, ¿no? Raíz cúbica, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz quíntuple, lo que desea, ¿no? En este caso, ¿de quién es? De X aumentado en 3, X. La palabra aumentado es más, ¿no? Más 3, ya tenemos ahí. Vamos con las 5. Dice algunas expresiones, ¿no? En este caso me dicen, exprese en lenguaje usual de dos formas. Yo solo voy a expresar una sola forma y la siguiente forma es tarea para ti. El primero sería el séptimo. El séptimo de un número ¿qué? De un número elevado al cuadrado, ¿no? Séptimo de un número al cuadrado. Listo, una manera, ¿no? Acá, si vemos acá, este es 1. Esto, ¿no? ¿Qué son? La suma de dos números consecutivos, ¿no? Sería la suma de un número consecutivo, o podemos colocar un número aumentado en 1 más el mismo número aumentado en 2. Por ejemplo, puede ser acá. Un número aumentado en 1 eso representaría la primera parte, ¿no? Más el mismo número aumentado en 2. En 2.
Y finalmente tenemos acá la C, sería m sobre 3 más n sobre 2, ¿no? Sería la tercera parte de m más la mitad de n, ¿no? Podemos colocar así. La tercera parte de m con más la mitad de n, ¿no? Mitad de n, yo pongo acá ahí la variable c, entre comillas, para que se pueda identificar, ¿no? Esa es una manera. Ustedes deben buscar otra manera de expresarlo. Existen muchísimas, ¿no? Ahí. Entonces ustedes pueden colocar acá todo lo que pueden adicionar. ¿Tenemos más problemas? Y no, ya se acabó. Entonces en el siguiente video vamos a ver expresiones algebraicas. Ese sería el tema número 2. Ese sería para un próximo video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, dale un like. Si llegaste hasta aquí, no te olvides ahí también suscribirte. A mí me ayudaría muchísimo. Yo sé que a ustedes simplemente cuesta un like, un botón, ¿no? Y a mí me ayuda bastante en el tema para seguir produciendo contenido, ¿no? Entonces ya tenemos esto de ahí y no se olviden, para todas las personas que estén interesados también que yo les ayude a resolver trabajos, me pueden abajo dejar el link de un grupo de WhatsApp en el cual pues ustedes pueden comentar, ¿no? Entonces yo estaré atento a ayudarlos, ¿no? En esa parte. Simplemente es un grupo exclusivamente para poder comentar e enviar archivos, ¿no? De parte de ustedes hacia mí. Y hablar libremente, ¿no? Y si quieres de forma más personal, pues contáctame directamente a mi número que va a estar también incluido debajo de la descripción del video. Sin más que decir, conmigo será hasta un próximo video. Espero que les haya gustado y chao, chao.